Muy bien, saludos a todos. Esto acaba de comenzar. Esto es Moises Gospel Lab, el laboratorio bíblico. Una vez más, como siempre, transmitiendo aquí en vivo desde la ciudad de Lakeland, Florida, de Estados Unidos de Norteamérica. Así que les damos la bienvenida a todos los que puedan estar conectándose con nosotros en esta hora. Estamos dándole continuidad hoy a la serie que hemos titulado El Anticristo. Así que comenzamos esto hace algunas semanas. Ya hicimos el playlist. Ya usted puede conseguir la lista de videos por aquí en nuestro canal y hoy sencillamente le estamos dando continuidad a esta serie. Así que saludamos a las personas que puedan estar con nosotros saludándonos a través del chat. Le pedimos, ¿verdad?, que pues nos salude por ahí, nos diga desde dónde nos está viendo y saludamos a las personas que puedan vernos luego también de manera diferida según sea su conveniencia. Y las personas que van llegando a medida que esta pues transmisión va transcurriendo. Queremos darles a todos una cordial bienvenida. Así que para hacer un resumen breve, estuvimos hablando la semana pasada básicamente de la definición bíblica de lo que es el anticristo, ¿no? ¿De dónde sale este concepto? El anticristo? Puesto que tenemos una idea popular, una idea que es muy popular sobre un personaje, una persona que debe de llegar en un futuro, porque la escatología popular es una escatología futurista, y pues hemos construido una expectativa de la llegada de este supuesto anticristo. Y digo supuesto porque como hemos visto hasta este momento, ¿cómo les diría? La realidad es que hay un tipo de construcción de este concepto futurista que tenemos de esta supuesta persona que tiene que venir al mundo y presentarse en el mundo como el salvador del mundo, del planeta como tal. Esa idea popular que nosotros tenemos de este supuesto anticristo, que la mayoría de las personas dentro de su escatología futurista está esperando, ¿no? Y pues no tienen ninguna reservas, es algo muy popular, sumamente popular, y pues te dicen sin ninguna reserva, yo creo en la llegada de un anticristo, ¿no? Están esperando que llegue esta persona. Y estuvimos viendo en ese primer video, este que estamos haciendo hoy sería el tercer video de esta serie. En ese primer video estuvimos hablando sobre el anticristo según la Biblia. Más allá de la idea popular que tenemos en nuestras mentes sobre este concepto anticristo, anticristos, el anticristo, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿No? Y allí estuvimos hablando básicamente de que esta palabra, este concepto, estrictamente utiliza la palabra anticristo, el concepto el anticristo, los anticristos, anticristo, el espíritu del anticristo, en las epístolas de Juan únicamente en todo el texto bíblico, ¿no? O sea que a partir de allí, todas las ideas que nosotros tenemos construidas con relación a este supuesto personaje futuro que nosotros mismos le llamamos el anticristo, es porque estamos utilizando el concepto de las epístolas de Juan y estamos bautizando a este personaje futuro con ese término, con ese concepto, ¿no? Le llamamos el anticristo. Pero lamentablemente, cuando vemos lo que Juan escribió sobre el anticristo, los anticristos, el espíritu anticristo, no tiene absolutamente nada que ver con la idea que nosotros nos hemos construido sobre una persona que va a llegar en un futuro como si fuese el salvador del mundo, como si fuese el Mesías del mundo y como un dictador mundial, como un perseguidor de la iglesia que va a cortar cabezas y que va a requerir que se le adore a él y todo este tipo de ideas que tenemos ya preconcebidas. Estuvimos hablando entonces la semana pasada también de otras ideas que hay con relación a este supuesto anticristo, a este supuesto personaje que tiene que llegar, que debe de ser un líder político, que debe de ser un líder religioso, que debe de ser muy carismático, que posiblemente sea judío, que posiblemente sea homosexual, que va a hacer un pacto de paz y de seguridad con el Estado moderno de Israel. Todas estas ideas en realidad son
ideas preconcebidas que lamentablemente, aunque son muy populares, no se desprenden directamente del texto bíblico. Y hemos hablado de que, pues mire, hay muchas realidades en el texto bíblico que son difíciles de aceptar, ¿no? Y muchas veces pues tenemos esa lucha, esa contienda con realidades y verdades que encontramos en el texto bíblico o que no encontramos en el texto bíblico. Y pues batallamos con eso, ¿no? Hay algunas cosas que pues las aceptamos, ¿no? Y decimos, es cierto, eso no aparece en el texto bíblico, ¿ok? Eso no aparece en el texto bíblico. O hay otras que decimos, mira, ciertamente el texto bíblico es explícito en cuanto a esto, ¿no? Ahora bien, cuando se trata de escatología, hay un problemita y es que, pues, como se trata de lo que nosotros esperamos, ahí se construyen ilusiones, se construyen paradigmas, nos aferramos a lo que creemos que debe de suceder. El hecho de que nosotros tengamos una idea de lo que creemos que debe de suceder nos provee cierta comodidad, cierto confort, porque de alguna manera creemos que tenemos una guía trazada con relación a lo que debe de suceder mañana, ¿no? Lo que debe de suceder es esto, esto y esto. Y en esas cosas que nosotros pensamos que deben de suceder, muchas veces pues construimos todo este tipo de pensamientos y de ideas que son preconcebidas, pero que en realidad no se desprenden del texto bíblico. ¿Y qué hemos venido probando? Hemos venido probando en estos primeros dos videos que la mayor parte, ¿ok?, por no decir todas las ideas que tenemos sobre este supuesto anticristo, sobre este personaje, las ideas populares que tenemos de este personaje no se desprenden del texto bíblico. O sea, usted puede aceptarlo, usted puede caer en negación, ¿no? Decir, yo creo en un anticristo, Moisés futuro, yo creo que va a haber un dictador mundial, que ese es el anticristo. Yo creo que va a venir un personaje a usurpar la posición de Cristo, como si fuese el salvador del mundo. Muy bien, las creencias se respetan. El problema es que esa idea particularmente popular, no existe en el texto bíblico, ¿entiendes? No está. Cuando vamos analizando todos los pasajes que supuestamente están relacionados a este concepto de el anticristo, nos encontramos que la idea popular futurista que permea en el mundo evangélico actual es sencillamente una construcción que se ha hecho cuando se saca de contexto la mayor parte de estos versículos o pasajes bíblicos, son descontextualizados, se le secuestra el mensaje a su audiencia original, se hace una traspolación de conceptos, se hace un análisis anacrónico, fuera de tiempo, fuera de contexto, y se va construyendo este personaje que muchos esperan y hablan popularmente como si fuese un hecho. O sea, el anticristo va a venir. El anticristo va a llegar. Cuando llegue el anticristo, esto es lo que va a suceder en el mundo. Y tienen una película completa en su mente de las cosas que deben de suceder en el mundo cuando llegue este señor anticristo. El problema es que vamos a la escritura y todas estas ideas comienzan a colapsar. Sí, yo sé que es difícil. Cuando se trata de escatología es un poquito más difícil aceptar esas verdades, ¿no? Cuando se trata de crítica textual, ciencias bíblicas, algunas cosas antiguo testamentarias o algunos detalles en el Nuevo Testamento, pues a veces causan molestia, pero se pueden aceptar, ¿no? Como que, pues sí, es cierto, mira, hermano, eso está ahí, no podemos hacer nada, esa es la realidad. Pero cuando se trata de escatología, lo que yo he creído, lo que yo estoy esperando, la ilusión que yo tengo en mi mente, puede ser una mentira. ¿Será que yo he construido un paradigma a tiempo futuro que en realidad no tiene base en las escrituras? Ha sido algo más bien construido, ¿no? Pues mire, con el tema del anticristo, ustedes están aquí y pueden comentar, pueden escribir en la caja de comentarios. Ya hay dos videos en la lista de videos, en el playlist. Al parecer, en el texto bíblico,
cuando lo analizamos en el contexto correspondiente y respetamos la relevancia de audiencia, ¿no? Y todos los contextos que rodean esos pasajes, nos damos cuenta de que en realidad aquellos pasajes no tienen nada que ver con la idea futurista y el concepto que nosotros hemos creado de este señor anticristo, ¿ok? Por ejemplo, las epístolas de Juan no hablan de un dictador mundial. Cuando usted lee las epístolas de Juan, en las epístolas de Juan no existe el concepto anticristo como un dictador mundial. Juan le está escribiendo a la iglesia y le dice que precisamente estaban viviendo la última hora, el tiempo del fin, porque se había escuchado que el anticristo venía y que no había llegado el anticristo, sino muchos anticristos, y que eso era una evidencia palpable de que en efecto estaban viviendo la última hora. Y habla sobre el espíritu, la corriente, la tendencia del anticristo, ¿no? Cuando vemos la definición que da Juan, ¿ok? Habla más bien de aquellas personas que pues niegan que Cristo ha venido en carne, que Cristo es en efecto el Mesías, que Él es el Salvador, el Redentor. Todo aquel que no confiesa eso se le considera anticristo. Vea que en la definición de Juan, no existe este personaje dictador mundial que tenemos nosotros en nuestras mentes. Este líder político, religioso que va a controlar el planeta completo, ¿no? En la idea de Juan sobre el anticristo y los anticristos no existe un falso Mesías que va a llegar a usurpar, ¿no? O vamos a decir, a hacer una imitación barata de Cristo regresando, pero en realidad es un engaño porque ese es el falso Mesías, el anticristo, el último anticristo. Nada de eso existe. Nada de eso existe. El problema del anticristo y los anticristos era una realidad presente en el tiempo de Juan sobre la que él escribe y no tiene absolutamente nada que ver con un dictador político o religioso mundial. Absolutamente nada que ver. Esa es la realidad, le guste a usted o no le guste. Entonces, ¿de dónde es que nosotros agarramos la palabra anticristo? Que el único que lo utiliza es Juan en sus epístolas y se la aplicamos a un personaje futuro que tiene que ver con Apocalipsis 13, con Daniel capítulo 8, con Daniel capítulo 11, con Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. O sea, construimos toda una mezcla, ¿ok? Así que les recomiendo que vea esos primeros 2 capítulos o 2 episodios o 2 videos que ya están ahí en la lista de videos o en ese playlist. Aquí lo consigue en nuestro canal. Se llama El Anticristo, la serie. Y entonces hoy vamos a dar continuidad con otra idea popular. La semana pasada estuvimos hablando de una idea popular que hay allá afuera de que ese personaje, el anticristo, va a venir en un futuro para confirmar un pacto de paz con la nación de Israel, con el Estado moderno de Israel, y que este pacto de paz sería un pacto de falsa paz, porque luego de un tiempo él se va a revelar y le va a mostrar al mundo que realmente él los ha engañado a todos y que él es el anticristo. Ahora, estuvimos demostrando que esa idea del pacto, pues surge precisamente del libro de Daniel, ¿no? Y en el libro de Daniel, las interpretaciones que más se acercan al contexto inmediato del libro ubican 2 periodos importantes, ¿ok? El periodo Seleucida, inmediatamente después, muchos lo consideramos como parte de ese tercer imperio ante la caída de Alejandro y sus generales, y el imperio romano, ¿ok? Independientemente de la aplicación que usted haga, de la aplicación que usted haga con relación al pacto que se menciona en el libro de Daniel, los momentos, ¿ok? O los tiempos que se le pueden atribuir al libro de Daniel es o en el tiempo de Grecia o en el tiempo de Roma. Así que este personaje pactual, este personaje que hace el pacto, ¿ok?
en el libro de Daniel, usted no puede utilizar el libro de Daniel para hablar de un supuesto anticristo futuro, ¿ok? Como lo hace el dispensacionalismo, porque el dispensacionalismo pues abre una brecha, hace un paréntesis, ¿no? Pero si usted considera el contexto inmediato y usted hace una aplicación en cuanto a aquellos imperios, el de Grecia y el de Roma, pues no hay manera de que usted también quiera utilizar el personaje pactual, el personaje que hace pacto en el libro de Daniel, para referirse a un futuro anticristo que vendrá en el 2000 no se sabe cuándo. Y ese es el problema de esto, que todo el mundo habla del anticristo y tienen ideas diferentes sobre el anticristo, ¿no? Pero cuando pregunto, muéstrame el versículo bíblico. Será un impostor, él va a hacerse pasar por Cristo. Muéstrame ese versículo bíblico, muéstramelo. Vamos a estudiarlo en su contexto, vamos a ver a qué se refería la carta, la epístola, el libro. Vamos al contexto. Muéstrame eso. Él va a ser un hombre entendido en enigmas, Moisés, y dice que va a ser homosexual. Él no va a hacer caso del amor de las mujeres. Eso no tiene nada que ver con el anticristo que tú estás esperando. Esas son descripciones que hacía el libro de Daniel con relación a ese líder que se levantaría para el tiempo del Tercer Imperio o para el tiempo del Imperio Seleucida, independientemente de cómo usted lo interprete, que vino a ser Antíoco Epífanes IV, ¿no? Entonces se van allá al libro de Daniel, leen las cualidades o las características que son atribuidas inmediatamente en su contexto, en el debido contexto, a Antíoco Epífanes IV, las secuestran y ahora se las quieren atribuir a un personaje ficticio, a un mito. Escúchelo. A un mito, ¿ok? A un mito que se ha creado. Usted se lo construyó. Ese personaje que tú dices que no, que va a ser entendido en enigmas, que no va a ser caso del amor de las mujeres, estás haciendo una falsa aplicación. La aplicación no va allí. No va allí. Así que esas ideas principales que surgen cuando tomamos el libro de Daniel en su debido contexto, ¿no? Y atribuimos las ideas o las interpretaciones que pueden encajar en un contexto inmediato, tenemos que absolutamente nada de un futuro anticristo que hace un pacto de paz y de seguridad, ¿ok? Absolutamente nada. Cuando leemos lo que escribe Pablo a los de Tesalónica, diciendo que cuando digan paz y seguridad, Pablo está hablando sobre la destrucción que vendría. Pablo no está hablando de un pacto firmado o un acuerdo de paz y seguridad firmado por un anticristo con el Estado moderno de Israel en el 2000, no se sabe cuándo. Pablo no le estaba hablando de eso hace aproximadamente 2000 años atrás a la iglesia de Tesalónica, por favor. O sea, usted pretende de verdad que creamos que Pablo está escribiéndole a la iglesia en Tesalónica hace aproximadamente 2000 años atrás con relación a un futuro anticristo que llegaría miles de años en su futuro y que haría un acuerdo de paz y seguridad, un acuerdo político de paz y seguridad con el Estado moderno de Israel, que ellos ni tan siquiera tenían conocimiento de la existencia futura de este, ¿ok? Y que cuando ese señor haga ese acuerdo de paz y seguridad, ese es el pacto que hace el personaje que usted se ha inventado. Mire, no. Es difícil porque muchas veces, mire, muchas veces peleamos, batallamos con la verdad. Y mucho más cuando esa verdad va en contra de lo que hemos aprendido, de lo que hemos creído, a lo que nos hemos aferrado muchas veces, ¿ok? Vuelvo y digo, no es tan complicado desprenderse de otras creencias, de otras ideas, ¿ok? Hay muchos elementos de la escritura que nosotros podemos entrar en una transición bastante cómoda e ir dejando esas ideas e ir aceptando unas verdades. Pero cuando se trata de escatología, toca la fibra de algo que se llama ilusión. Ilusión. Y usted muchas veces, pues mire, ha construido una ilusión. Eso es lo que usted ha construido, ese paradigma. Y usted no quiere permitir, usted no puede permitir que nadie
y mucho menos Moisés Morales aquí en Moisés Gospel Lab, a esa burbuja que usted ha construido, donde usted está allí ilusionado, venga a explotársela, ¿no? A vaciársela con un alfiler. Decirle, ¿sabes qué? Estás sacando de contexto esos versículos y esos pasajes bíblicos para construir un personaje que en realidad no es eso lo que dice el texto bíblico, y le estás dando vida artificial a una ilusión que no se desprende directamente de las Escrituras. ¿Okay? No se desprende directamente de las Escrituras. Vamos por aquí a saludar a algunas de las personas. Nos saluda Leida Ramos. Está por ahí la moderadora del canal. Está por ahí también Wilmer Peñate. Okay, saludamos por ahí. Está por ahí Lusitania. Lusitania, saludos. Okay. El doble cumplimiento ha hecho mucho daño con la escatología. Bueno, yo le he dicho muchas veces acá, tengo problemas con el doble cumplimiento porque yo no encuentro una regla. Yo no encuentro una regla hermenéutica que me diga exactamente qué profecías son de doble cumplimiento y qué profecías no son de doble cumplimiento. ¿Okay? Y si creo en un doble cumplimiento, ¿por qué no puedo creer en un tercero y cuarto cumplimiento? No hay reglas para eso, no hay absolutamente nada, y todo queda reducido a un asunto pues arbitrario, a un asunto arbitrario donde yo decido, ¿verdad?, que yo considero que es una profecía de doble cumplimiento y que yo considero que es una profecía que no puede tener un doble cumplimiento, pero en realidad no hay ninguna regla para esto. ¿Ok? Las aplicaciones que vemos en el Nuevo Testamento sobre profecías que en un momento dado su contexto inmediato iba dirigido a algo cercano y que se está aplicando nuevamente en el Nuevo Testamento, las conocemos precisamente porque los autores, ¿verdad?, allí en el Nuevo Testamento nos están dando la revelación, nos están dando la luz de que esa fue su interpretación. ¿Ok? Nosotros estamos leyendo lo que ya ellos interpretaron. Ahora yo o usted interpretar a cuenta loca lo que yo crea que va a hacer o que va a tener un doble o tercer cumplimiento, volvemos al problema. Ya eso sería algo completamente personal. Ya eso es que a usted le da la gana, ¿no? Eso es arbitrario. Pero en realidad, para interpretarlo así, no hay unas reglas, no hay reglas. No hay reglas que me digan a mí cuál profecía es de doble cumplimiento, cuál no es de doble cumplimiento, por qué no puede ser de doble cumplimiento. Si es un doble cumplimiento, ¿por qué no un tercero o un cuarto? ¿No? Entonces, pues allí tenemos muchos problemas con eso. ¿Ok? Saludos a Mérida Barrios y saludamos por ahí, ¿verdad?, a las 55 personas que veo conectadas en este momento. Les voy a pedir un poquito de paciencia porque estamos cambiando de programa y pues somos nuevos acá. Tengo que arreglar muchísimas cosas en este estudio. Probablemente ustedes no se den cuenta o sí se dieron cuenta al principio ahí que tuve como unos problemillas, pero ya pronto nos ponemos al día nuevamente, ¿ok? Así que hoy vamos a ser breve porque el tema de hoy no es extenso, pero también tiene que ver con las ideas que tenemos, ideas populares, ideas futuristas populares, muy populares, muy populares. Recuerden que la escatología de mayor popularidad en el pueblo evangélico es el premilenarismo dispensacionalista, ¿no? Y pues nosotros hemos hablado aquí muchas veces del dispensacionalismo, el paradigma escatológico dispensacionalista. Hoy pues no tenemos tiempo para esto, pero en realidad pues es de conocimiento público que esa es la escatología de mayor popularidad. Ayer estaba viendo un video donde se dice que en Estados Unidos aproximadamente el 65%, 70% de la iglesia evangélica es dispensacionalista. Y de los dispensacionalistas, la mayoría son las iglesias bautistas y las iglesias pentecostales. ¿Okay? Así que tenemos una inmensidad. La gran mayoría son dispensacionalistas y pues tienen todo este paradigma futurista, y una pausa, un paréntesis, y están esperando el cumplimiento o el recumplimiento de profecías que cuando las analizamos en su contexto, en realidad, yo no encuentro. Mire, hermano, o sea, con mucho respeto, ¿no? Yo no encuentro.
Y esta es una de las cosas que, pues mire, mientras usted no las ve, a usted no le molesta, ¿no? Usted vive tranquilo y ya, usted no ha visto eso. Ahora, después que usted lo ve, después que usted ve eso, yo no puedo volver, yo no puedo regresar al dispensacionalismo, yo no puedo. O sea, es traicionar mi propio intelecto, yo no puedo creer en las ideas que se han construido de este supuesto personaje, que son ideas construidas y preconcebidas, utilizando pasajes y versículos bíblicos fuera de su contexto. Y hoy vamos a ver un tema popular también con relación a este personaje. Hoy vamos a hablar sobre la abominación desoladora. ¿Okay? La abominación desoladora. Volvemos al tema de este personaje futuro que se ha construido. Para el dispensacionalismo y su escuela, ¿verdad? Pues premilenarista, dispensacionalista, bajo un lente futurista, estrictamente futurista. Muchas veces, pues lamentablemente también se caen en sensacionalismo y especulaciones que no son saludables. Pues para el dispensacionalismo, la abominación desoladora está relacionada directamente con este personaje, el anticristo, en un tiempo futuro, en el 2000 no se sabe cuándo, y es el anticristo quien va a poner en Jerusalén, en el Jerusalén que vemos allí hoy día, en el Estado moderno de Israel, luego de que se construya un tercer templo, va a ubicar allí, va a colocar allí una imagen, ¿no? O va a cometer un sacrilegio. Se cree mucho de manera popular que va a colocar una imagen de sí mismo o una imagen de los que muchos entienden que se trata de la misma imagen que se encuentra en Apocalipsis 13. Y hay diferentes ideas con relación a esto. Pero la idea principal es que es un anticristo futuro, ¿ok? La abominación desoladora tiene que ver con un anticristo que todavía está en nuestro futuro, que va a profanar un tercer templo que se va a construir en Jerusalén y que allí va a colocar algo o va a cometer un sacrilegio, causando entonces la abominación que trae desolación. ¿Ok? Así que ahí usted tiene la construcción futurista que probablemente muchos de nosotros escuchamos, creímos, o que probablemente sea la idea o el paradigma que usted tiene actualmente, ¿no? Usted escucha la abominación desoladora y usted piensa, bueno, es el anticristo que va a venir. O probablemente cuando usted vio el thumbnail, la carátula del video, ahí hay un personaje como vestido con unas túnicas y unos edificios. Usted dice, Moisés va a hablar de la abominación desoladora que va a venir en un futuro. Bueno, si usted se ilusionó, puede salir del canal o se puede quedar por ahí aprendiendo lo que usted pueda aprender, pero nosotros no vamos a hablar de la abominación desoladora que va a venir en un futuro. Precisamente lo que estamos tratando de demostrar es que estas ideas futuristas que giran alrededor de este personaje son ideas construidas que cuando vamos al texto bíblico pues no tienen nada que ver con una persona que va a llegar en un futuro a cumplir estas expectativas, ¿ok? Y hoy pues no va a ser la excepción. Vamos a hablar con el texto bíblico presentando de dónde sale esta idea de la abominación desoladora, de dónde sale este concepto, ¿no? Estas ideas y por qué el futurismo hace una aplicación atemporal, por qué vuelven a secuestrar elementos del libro de Daniel que en su debido contexto no tienen nada que ver con el 2023, ni con el 2030, ni con la Agenda 2030, ni con un tercer templo en el 2000 no se sabe cuándo, absolutamente nada, ¿ok? Ni en el libro de Daniel, ni en el libro de Mateo 24, ¿ok? Lo siento mucho por, pues, amistades y hermanos en la fe que son futuristas y que consideran que Mateo 24, la gran tribulación, mire, el conocimiento va a seguir explotando y la historia y cuando las cosas se analizan en su contexto y a profundidad, estamos haciendo un secuestro terrible del contexto real. El contexto real no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con las ideas preconcebidas que nosotros tenemos.
ni en el libro de Daniel, ni en el libro de Mateo. Vamos a ir para allá. Vamos a ver si podemos compartir con ustedes. Saludamos por ahí a Jacqueline Robles. Dice, buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo. Saludamos a las más de 60 personas que están conectadas. Por favor, regálenos un like. Si puede compartirnos en sus grupos o con alguna persona, ¿verdad? Saludamos por ahí también al pastor Ángel Torres del canal La Verdad sobre la Mesa. Saludamos a Magali Rosas. Nos está viendo desde Milwaukee. Gracias a los nuevos que van llegando también. Hay muchas personas que llegan por ahí nuevas. Saludamos a Obed Lozano. ¿Okay? Creo que sí, desde Panamá. Saludamos a Charlas Bíblicas. Saludos, Moisés. Agradecido de tus videos. Nada que agradecer. Esperamos que, verdad, pueda ser de ayuda, de edificación o de motivación. Saludamos a Jeffrey Jarro. Saludos desde Lima, Perú. Claro que sí. ¿Eh? Claro que sí. Así que no queremos demasiado, no pretendemos demasiado, pero si nosotros lo podemos motivar a usted a que usted haga un estudio más exhaustivo de estos temas, ya estamos servidos, ya nos damos por bien servidos, ¿ok? A veces es un poco frustrante, pero hay que hacerlo, ¿no? Nos debemos al Señor y estamos aquí para eso. En estos días yo tengo una serie de Apocalipsis aquí, creo que tiene 66 videos, 67 videos. En estos días estaba viendo una serie de Apocalipsis con unas interpretaciones, creo que como idealistas, simbólicas, alegóricas y tantas cosas. No puedo condenar a nadie, ¿no? No puedo señalar a nadie por su manera de interpretar o el lente de preferencia que tenga. Pero estaba escuchando la interpretación y ciertamente hay un contraste tan grande, o sea, tan grande cuando no se toma en cuenta la relevancia de la audiencia, cuando no se toma en cuenta el contexto, cuando no se toma en cuenta el año en el que se escribe la carta, a quién se le escribe esa carta, cuál era el mensaje, por qué se le estaba enviando ese mensaje, cuál era el contexto que estaba viviendo la iglesia o las iglesias a las cuales se le envía la carta. O sea, pierde total sentido. Y una vez más pude confirmar lo que yo comenté varias veces mientras yo estuve haciendo la serie de Apocalipsis por acá. Que cuando usted no toma en cuenta ninguna regla de hermenéutica, cuando usted no se dedica a trabajar la escritura a partir de una exégesis, usted no respeta la audiencia, la relevancia de esa audiencia, usted no respeta el contexto, usted hace de Apocalipsis lo que a usted le dé la gana. Y todo el mundo tiene su propia interpretación y su manera de ver las cosas allí. ¿Ok? Cualquier tipo de cosas. Lo que usted le dé la gana. ¿Ok? Esas cositas pues muchas veces son frustrantes, pero hay que seguir adelante. Vamos a ver si podemos compartir algo con ustedes por aquí. ¿Ok? Saludamos a Víctor Fernández, dice que está tomando el curso de Apocalipsis con Nertos Díaz, se va a estudiar todas las posturas. Perfecto. Yo leí un libro donde es un comentario precisamente de Apocalipsis, donde tiene una comparación de las 4 posturas principales, ¿no? Y pues en mi evolución escatológica he pasado por todos los lentes, yo creo. He considerado todos los lentes. Y, o sea, yo no quiero descartar, no quiero menospreciar nada ni a nadie, pero encuentro un lente que creo que es el único que realmente le puede hacer justicia a la relevancia de audiencia, al contexto inmediato, a la regla básica de hermenéutica que dice que un texto no puede significar para usted lo que no pudo haber significado para su audiencia original. O sea, eso es algo
Eso es regla básica, ese es el fundamento. Entonces, fuera de ahí, cuando usted comienza a utilizar el idealismo o a ver esto de formas, todo es simbólico, todo es alegórico, todo es, se pierde. O sea, no había un mensaje real entonces. La audiencia original no tenía un mensaje real o qué, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de Apocalipsis, vamos a continuar con el tema de la noche, ¿ok? Yo lo escuché, Mélida, yo lo escuché que él dijo que es dispensacionalista progresivo, pero que es preterista también. Entonces, no me cuadra, ¿ok? Y si es dispensacionalista, con mucho respeto para Néstor Díaz, para mí, yo que no soy nadie, ¿ok? Yo que soy un saltamonte. Néstor Díaz, pues, es un maestro, ¿no? Un gran teólogo. Yo no soy nadie, yo soy un gusarapo, yo soy un saltamonte, ¿ok? Para mí, todo el dispensacionalismo en todas sus marcas, colores y sabores es un error. ¿Okay? El dispensacionalismo clásico nunca se pudo corregir. Nunca. No se pudo corregir. El dispensacionalismo clásico no se corrigió. Sencillamente produjo el ultradispensacionalismo. Esto fue un natimuerto que prácticamente no se desarrolló y se produjo el dispensacionalismo revisado. ¿Okay? Allí ganó bastante fuerza con Wrighty, con diferentes autores que escribieron y trabajaron mayormente sobre el dispensacionalismo revisado. Ahora se ha vuelto a tratar de corregir en algo que es dispensacionalismo progresivo, pero la base sigue siendo la misma. Mientras usted mantenga la base fundamental del dispensacionalismo, que es una dicotomía de pueblos entre la iglesia e Israel carnal, nacional, étnico, biológico, usted va a tener la misma base que tuvo el dispensacionalismo clásico. ¿Ok? Así que, pues, son cosas que pasan. Pero esa es mi opinión, que yo no soy nadie, ¿ok? Yo no soy nadie, así que posiblemente yo esté equivocado, ¿ok? Vamos a hacer una proyección de que imagínese usted, ¿no? Un gran teólogo con un saltamontes, un nadie, pues posiblemente tengo ahí como un 1 o 2% de, de probabilidades en contra de un gran maestro teólogo, ¿no? Pero eso es lo que yo he creído, eso es lo que yo he podido descubrir a través de mis estudios. Y donde hay dispensacionalismo, bueno, le puedes llamar como quieras, como quieras. Vamos para la escritura. Vamos a ver de dónde sale esto. Vamos a la abominación, la abominación. Vamos a ver por aquí. Vamos a ir a Daniel rápidamente. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y vamos a Daniel, capítulo 12, versículo 11. Preste atención para que vea cuál es el meollo del asunto, ¿no? Vamos a ver cuál es el meollo del asunto. Déjame ver si de pronto puedo ponerlo por acá. Ahí estamos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Yo creo que hablamos sobre esto, ¿no? La semana pasada con relación a esto del pacto, de confirmar el pacto, ¿no? Interpretaciones inmediatas o aplicaciones inmediatas. Hay quienes inclusive aplican Daniel capítulo 9 al periodo Seleucida, Antíoco Epífanes, como aquel que se esperaba que viniese a hacer un pacto. Yo veo que hay una fuerza mesiánica detrás del texto por los objetivos que debían de cumplirse y también por la expectativa que presenta Daniel capítulo 7 con relación a lo que sucedería en ese último imperio, la llegada de un reino que no tendría fin. Entonces, pues allí yo veo unas cosas que son de aspecto más bien mesiánico. Pero, independientemente de cómo usted lo tome, si usted hace una aplicación sobre Antíoco en sentido histórico o mesiánica sobre Cristo, no tiene absolutamente nada que ver entonces con un futuro anticristo que va a ser un pacto o un acuerdo político con el Estado moderno de Israel. Eso se cae allí, ¿ok? Muerto. No me lo recojas del suelo y trates de darle vida, porque no, yo sí creo en un anticristo. ¿En cuál? Cuando usted dice yo sí creo en un anticristo, ¿en cuál tú crees?
¿En cuál? ¿En el de Juan? ¿Las epístolas de Juan? Eso no tiene nada que ver con la idea que tú tienes de un anticristo, la idea popular que tú tienes de un anticristo como un dictador mundial. ¿En cuál tú crees? ¿En el anticristo de Daniel, que se le llama anticristo cuando Daniel ni tan siquiera utiliza la palabra y el concepto anticristo es ajeno al Antiguo Testamento? La figura antimesías no existe en el Antiguo Testamento. Cuando tú dices, yo sí creo en un anticristo, ¿en cuál? ¿En cuál? Porque cuando nos vamos al texto bíblico, ese anticristo en el que tú crees, yo lo veo que se va desvaneciendo cada día más, ¿no? Pero el asunto de las abominaciones y la desolación está en el capítulo 9, versículo 27, ¿ok? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, ¿ok? Abominación, abominaciones, vendrá el desolador, ¿ok? Abominaciones que provocan la desolación, ¿ok? Abominaciones que provocan la desolación. Con las muchas abominaciones viene el desolador, ¿ok? Capítulo 12, versículo 11. Aquí hay algunos que estuvieron cuando yo hice la serie de Daniel. Los que no la han visto pueden verla. La tenemos por ahí ubicada en una lista de video, en un playlist, ¿ok? En el capítulo 11 y 12 estuvimos hablando sobre esta gran controversia que hay, ¿no? Si se dividen los capítulos, si una parte corresponde al tercer imperio, si la otra parte corresponde al cuarto imperio. El texto parece no dar señales de que hay una descontinuidad. Todas estas cosas yo las comenté cuando hice la serie, ¿no? Hay otra parte de la profecía que algunos críticos consideran que no tuvo cumplimiento y que pues esas cosas se escribieron previas al tiempo que tenían que suceder y nunca sucedieron. Hay otros que dicen que no, que el libro se escribió más tarde, pero entonces también hay problemas con eso porque pues si el libro se escribió más tarde, ¿por qué se escribió sobre cosas que nunca sucedieron? Hay muchos problemas con Daniel. Daniel no es un libro tan fácil. Hay muchas controversias, hay mucho choque, hay muchas posturas, ¿no? Ahora bien, el asunto de la abominación desoladora, usted lo tiene en Daniel capítulo 9 y en Daniel capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ok, mire. Aquí está lo mismo que vimos en el capítulo 9. Ok. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El continuo sacrificio es quitado. Y luego, con las muchas abominaciones viene el desolador, ¿no? Eso es lo que vimos en el capítulo 9 y eso es lo que estamos viendo en el capítulo 12. Es quitado el sacrificio y luego viene la abominación desoladora o la abominación que causa desolación, ¿cierto? Bien. En Daniel tenemos esas aplicaciones inmediatas. Y vuelvo y digo, las aplicaciones inmediatas son que en los 4 imperios que están enmarcados en el libro de Daniel, hay quienes consideran que Daniel habla de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Otros consideran que Daniel habla de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el imperio Seleucida. E inclusive otros consideran que habla de Babilonia, de los medos como un imperio, Persia como otro y Grecia. ¿Okay? Así que hay diferentes posturas con relación a estos imperios. Lo cierto es que en ninguna de las interpretaciones el libro de Daniel se debe de extender más allá del imperio romano. ¿Ok? En ninguna, a menos que usted sea dispensacionalista, que usted ubica una pausa, un paréntesis, donde transcurren miles de años y luego en un futuro, en el 2000 no se sabe cuándo, es que viene a cumplirse la última parte de la última semana que quedaba pendiente de la profecía de Daniel. ¿Okay? Pero en ninguna de las aplicaciones, ¿okay?, inmediatas, cuando usted trata de conseguir un contexto inmediato,
para el libro de Daniel, en ninguna, usted debe de extenderse más allá del tiempo de Roma. ¿Okay? Si su contexto inmediato es un sentido histórico que lo lleva a interpretar las profecías de Daniel con relación a lo que sucedería más bien en el periodo del Tercer Imperio y lo que vino a suceder, que fue historia, que lo vamos a leer ya mismo de manera muy breve, para el tiempo de Antíoco Epífanes IV, ¿ok? Pues ya, su interpretación del libro de Daniel debe de llegar hasta ese periodo. Usted no me puede coger esas características y esas profecías de Daniel para ahora construir un futuro anticristo en el 2000 no se sabe cuándo. Si usted hace una interpretación mesiánica, por ejemplo, en el capítulo 9, ¿okay? Y usted entiende que el capítulo 7, ese último reino que vería la llegada del reino eterno, es el periodo de Roma, cuando llega entonces el reino anunciado por Juan el Bautista y por Jesús a establecer el reino, pues entonces su visión es una visión mesiánica que no debe de extenderse más allá del periodo de Roma. ¿Ok? Ahora bien, ¿de dónde entonces saca el futurismo la idea de una abominación desoladora futura de la cual pueda hablar el libro de Daniel? Bueno, usted tiene que descontextualizar el libro, hacer una pausa, hacer un paréntesis, decir que van a pasar miles de años para que en un futuro, en el 2000 no se sabe cuándo, por fin llegue al cumplimiento las palabras que había profetizado Daniel. Pero vuelvo y digo, esto sería descontextualizando el libro mucho más allá de cualquier interpretación que permita de algún modo interpretar el libro en un contexto aplicable, ¿ok? Ya sea Grecia, Seleucida o Roma, usted no puede extenderse más allá de Roma. ¿Entiende? Así que esta abominación desoladora de la que habla Daniel, ¿okay? Esta abominación desoladora de la que habla Daniel, no se trata de un futuro anticristo que se va a sentar o que va a profanar el tercer templo de Israel allí en el 2000, no se sabe cuándo. Eso es falso. O sea, aunque a usted le duela, aunque usted crea que yo, no sé, su opinión me vale tres pepinos, ¿no? Pero si usted cree que Moisés no sabe lo que está hablando, sencillamente quiere desilusionarnos o tiene un ataque contra el futurismo, miren, es que no es cierto. O sea, Daniel no estaba escribiendo sobre un personaje que profanaría el templo, un tercer templo reconstruido en el 2000 no se sabe cuándo, en el Estado moderno de Israel. No, para nada. Vamos a ver rápidamente sobre lo que pudo haber estado escribiendo Daniel. Déjame ver por aquí algo que dice Leina. Mélida, perdón. Tengo poco conocimiento del dispensacionalismo progresivo. En un espacio te pido algo aparte, esa parte. Sí, bueno, no hay problema. Tengo tantos temas pendientes, ¿verdad? El problema es que muchos dispensacionalistas empiezan a poner anticristos en cada acontecimiento importante, ¿sí? Y a buscar personas. Mire, cuando yo era pequeño había un señor, se llamaba Mikhail Gorbachev. Era un político, creo que de Rusia, por allá, para el tiempo de la Unión Soviética, todas estas cosas. Y tenía una mancha, un lunar en su cabeza y todo esto. Entonces, para ese tiempo, la persona de interés era Mikhail Gorbachev. Y siempre andan buscando, ¿no? Buscando los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, Donald Trump, creo que el de Canadá o el de Francia también fueron candidatos, el yerno de Donald Trump. O sea, esta gente, el problema no es que busquen candidatos, o sea,
yo esa parte tengo que respetarla. Si usted me dice, mira, Moisés, yo creo que va a surgir un futuro anticristo y que va a ser una piedra que va a hablar y que esa piedra va a dominar el mundo. O sea, pues yo me parece una locura, pero tengo que respetar su creencia, ¿no? El problema es que su creencia, aunque es muy suya, usted no puede tratar de empujarla como que es lo que enseña la Biblia. Entonces, cuando usted escucha a personas como Armando Alducin, Gabito Rodríguez, Gary Lee, ellos no dicen, yo creo, a mí me parece, esta es mi creencia personal. No, ellos dicen, la Biblia dice. Y ahí es donde pues entra mi preocupación, porque la Biblia en realidad no dice eso. ¿Okay? La Biblia en realidad no dice eso. Ese mismo. Ese mismo. Sí, es que ellos llegan a todo ese tipo de cosas. O sea, como cuando el dispensacionalismo interpretó eh, que Rusia era Rosh en Gog y Magog, ¿no? Que Rusia era Gog porque dice Rosh y es Rusia y no se trata de eso. Rosh es cabeza, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Pero siempre buscan la manera de conectar una quinta pata donde no encaja, porque es que necesitan alimentar el paradigma futurista. Recuerden lo que le estaba diciendo hace un rato. Nos ilusionamos, creamos una ilusión, tenemos un paradigma, creemos tener una idea básica, ¿no? Sin mucha seguridad, porque el mañana es incierto, pero creemos tener una idea básica, un paradigma básico que nos provee cierta comodidad, porque pensamos que tenemos el mañana resuelto en nuestra mente. Esto es lo que va a pasar ahora y ahora va a venir el anticristo, ahora va. Cuando viene una persona como yo que le dice, bueno, es que en realidad yo les respeto que usted tenga todas esas cosas en su mente, pero el texto bíblico no enseña eso. Pues hay problemas porque esa verdad va a ser incómoda. Esa verdad va a ser incómoda. Pero hemos visto hasta ahora que las epístolas de Juan no hablan sobre ese dictador mundial que usted tiene en su mente. ¿Ok? Que la escritura no habla. Y yo reto a cualquiera, ¿ok? A cualquiera. Aquí hay personajes que me ven, que son doctores en teología. ¿Ya? Hay maestros en teología, tienen maestría, estudian en seminarios, ¿ok? Yo los invito, no los voy a retar, no los voy a retar, no quiero ser desafiante. Yo los invito a que compartan conmigo y que compartan aquí en la caja de comentarios el texto bíblico o el pasaje bíblico donde de manera explícita las escrituras nos muestran a un anticristo futuro en el 2000 no se sabe cuándo, haciendo un pacto de paz y de seguridad, un pacto político con el Estado moderno de Israel, para al cabo de 3 años y medio romper ese mismo pacto que ha confirmado. O sea, muéstrame tu trabajo. ¿Okay? Estaba haciendo una asignación, una tarea, era de matemática y él contestaba y la maestra ya le ha llamado la atención de que tiene que mostrar su trabajo. No puede contestar, o sea, no puede sencillamente escribir la contestación, aunque la contestación sea correcta, ¿no? Se le está demandando, se le está pidiendo que enseñe el trabajo, que enseñe el proceso mediante el cual él llega a ese resultado, ¿ok? Y estuvimos ahí trabajando con él un ratito para que lo que tiene en su mente lo escriba en el papel y el proceso y todo, ¿no? Pues yo quiero que esas personas que piensan así y que creen que la Biblia de manera explícita y clara lo muestra y lo enseña así, yo quiero que me lo muestren, ¿ok? Yo quiero verlo, yo quiero, show me your work, enséñame tu trabajo, muéstrame la escritura. ¿Dónde está eso? ¿Ok? Teólogos, seminaristas, maestros, doctores, pastores, enséñenmelo, muéstrenmelo. Aquí es una invitación, ahí está la caja de comentarios, usted me lo pone, ahí mira Moisés, ahí está claro y específico. O sea, es explícito, es una idea que se desprende de la lectura natural del texto bíblico, está claro ahí está, ya. ¿Dónde?
¿Dónde? No existe. No existe, no existe. No existe. Moisés está seguro, segurísimo. No existe. Mire, vaya, haga un ejercicio sencillo, ¿ok? No me haga caso a mí. No se deje llevar por su sistema nervioso. A mí me gusta Moisés Gospel Lab. Yo creo que es buen maestro. Yo no soy maestro de nada, ¿ok? Yo estoy aquí compartiendo, mire, ahora estoy compartiendo en pantalla Wikipedia, ¿ok? Esto no hay que ser maestro, esto no hay que ser doctor, esto es conocimiento público. Muchísimas cosas son de dominio público y son historia. O sea que te va a Wikipedia y en Google o en cualquier motor de búsqueda, coloque allí la abominación desoladora, Daniel, o la abominación desoladora, Antíoco. Y ya, no tiene que fulano dijo, que aquel, que lo otro, no. ¿Ok? En YouTube hay un video de Sugel Michelén, en una de las series que él tiene, hace una serie sobre Daniel, y en esa serie él hace un video muy bueno sobre Antíoco Epífanes IV, ¿no? Y la importancia escatológica y lo que sucedió para el tiempo de Antíoco Epífanes IV, que precisamente fue esa primera abominación que trajo desolación en un periodo de tiempo particular, no en el futuro, ¿ok? No en el 2000, no se sabe cuándo. Esa es la realidad. Y aún cuando usted va a Wikipedia, usted comienza a leer y dice, la abominación desoladora del libro de Daniel o abominación de desolación fue la ocurrencia de sacrificios paganos en el templo de Jerusalén por parte del rey griego Antíoco Epífanes IV en el siglo II antes de Cristo, ¿ok? Donde se reemplazaron los dos sacrificios judíos diarios o alternativamente el altar pagano sobre el cual se realizaban las ofrendas. Claro, eso usted no lo encuentra en su Biblia porque la Biblia protestante no tiene dos libros que sí existen, que sí los tiene el canon católico romano, por ejemplo, y otros cánones, y son primera y segunda de Macabeos. ¿Okay? Allí está la historia donde usted puede entonces encontrar la narrativa que lo va a llevar a estas conclusiones. ¿Ok? La expresión fue retomada, vea esto, aquí está la importancia y lo vamos a ver ahora. O sea, la aplicación inmediata de Daniel es sobre quién? Antíoco Epífanes IV, lo que sucedió, lo que hizo Antíoco Epífanes, ¿ok? Esa fue la abominación desoladora en el contexto de Daniel. A menos que usted agarre el capítulo 9, por ejemplo, como estuve mencionando, y haga una distinción entre la abominación desoladora de Antíoco Epífanes IV y otra abominación desoladora en el periodo de Roma, ¿ok? Si usted atribuye, ¿no?, una interpretación mesiánica en el capítulo 9 y considera que en el capítulo 7, ese último imperio en medio del cual llegaría el reino eterno, pues en efecto se trataba de Roma, ¿ok? Pero hoy, y para el tema que estamos trabajando, no quiero debatir si se trataba de Grecia, de Roma o de los Seleucidas o de Roma, sino quiero mostrarle que independientemente de la interpretación que usted haga, usted no puede ir más allá del periodo de Roma. ¿Ok? La expresión fue retomada por los autores de los evangelios, ahora vamos a ir para los evangelios, en el contexto de la destrucción romana de Jerusalén y el templo en el siglo I. ¿Ok? En Marcos, Jesús da un discurso sobre la segunda venida. Mateo 24, enfatiza la referencia a Daniel. Jesús hace uso de Daniel, ¿ok? Se puede interpretar como que Jesús está citando directamente a Daniel, diciendo que la profecía de Daniel era para su tiempo y que es precisamente lo que ellos van a ver. O se puede interpretar también como Jesús
utilizando el evento que fue profetizado por Daniel, que tuvo cumplimiento en Antíoco Epífanes IV y que se volvería a repetir en su tiempo. Eso es lo que dice Wikipedia. O sea, la expresión es retomada de los evangelios en el contexto de la destrucción romana de Jerusalén. ¿Ok? Ahora bien, si es así, explíqueme de dónde. Explíqueme entonces de dónde usted agarra esta idea del anticristo, este personaje que usted construye, lo combina con la abominación desoladora y lo empuja, lo vende y lo promueve como una idea futurista. Y hay personas que no saben, mire, hay personas que no saben, ¿ok? Que son ignorantes, y no lo digo de manera despectiva, sino que son ignorantes pues precisamente porque no saben, ¿no? No tienen el conocimiento. Y cuando se le habla de abominación desoladora, automáticamente piensan en el tercer templo, en el futuro anticristo, en un futuro anticristo. Es lo único que han conocido, dispensacionalismo, futuristas, no tienen más ideas. Pues es difícil trabajar con este tipo de personas, pero hasta cierto punto se puede entender, ¿no? Pues se trata de un asunto de ignorancia, no tienen el conocimiento. Pero hay personas que sí saben, ¿entiendes? Y entonces ahí yo pienso que no se trata de ignorancia, se trata de realmente autoengaño o buscar la manera de alimentar esa ilusión escatológica, porque aunque se te puede hacer fácil desprenderte de otros asuntos, el bastión escatológico para ti es un problema. ¿Ves? Hay personas que sí saben de Antíoco Epífanes IV. ¿Ok? Sí saben de Antíoco. Y hay personas que sí saben que el contexto novotestamentario de los evangelios es sencillamente o una cita directa a Daniel o utilizar a Daniel como una figura, como una sombra, como un tipo, como un prototipo de lo que sucedería en su tiempo. Y vino a ser la destrucción de Roma sobre Jerusalén. ¿Okay? Hay personas que sí lo saben, pero aún así, cuando usted habla con ellos y mira acá y el anticristo, bueno, yo sí creo en un anticristo, la abominación desoladora, pero ven acá, ¿de dónde tú construyes esa que tú estás creyendo a tiempo futuro? ¿De dónde tú la construyes? Si tú aplicas la de Daniel al tiempo de Antíoco, la que te queda es la de Mateo, que la vamos a ver ahora. Y con Mateo tienes un gran problema, porque Jesús lo que hace es citar a Daniel. Y en el contexto en el que Jesús cita a Daniel, la expectativa es inmediata. Y Jesús limita inclusive el periodo de tiempo en el que debe de suceder aquello a una generación y ya. Entonces no tienes un recurso realmente en la escritura de donde tú puedas agarrarme y decir, mira, la abominación desoladora futura en la que yo creo es esta. Si tú la tienes, muéstramelo. Muéstralo. En la caja de comentarios, Moisés, la abominación desoladora futura mía es esta. Que esta no se puede aplicar ni a Antíoco ni a Jerusalén por los romanos. ¿Ok? Tú sabes que, Elena, estaba leyendo en estos días un artículo breve que salió sobre el dispensacionalismo, ¿no? Y cómo formó, o sea, cómo se levantó y cómo ya se está desplomando, pero cómo su desarrollo y su aceptación masiva, ¿no? Cómo arropó, afectó diferentes puntos y estratos sociales y culturales y mentalidades, ideas de una nación completa. ¿Okay? Estados Unidos se convirtió
en un Hollywood dispensacionalista, ¿no? Estados Unidos, Tim LaHaye, Estados Unidos se convirtió en una ramera de dispensacionalismo, ¿no? Abrazó el dispensacionalismo, lo convirtió en Hollywood, le metió esteroides, lo convirtió en un monstruo y se lo empujó al mundo entero. Ya, por ahí a los seminarios, Centro, Suramérica, el Caribe, fue abrazado por grandes organismos religiosos. O sea, estamos hablando de las asambleas de Dios, estamos hablando del Seminario Teológico de Dallas, ¿ok? Estamos hablando de grandes organizaciones religiosas que abrazaron el dispensacionalismo y se convirtieron en fábricas de ministros y de pastores que serían dispensacionalistas también, ¿no? Y se convirtieron, en emisoras repetidoras de ese error que iba arropando hasta el día de hoy, que últimamente ahora pues se está viendo una deconstrucción. Dentro del mismo dispensacionalismo hay problemas, por eso precisamente ha surgido en los últimos años el dispensacionalismo progresivo, tratando de corregir algunas cosas, pero mientras la base continúe siempre la misma, no hay absolutamente nada que corregir. Para mí el dispensacionalismo no tiene corrección. Se ha tratado de corregir desde el principio y no se ha podido. O sea, ya van 4 o 5 tipos de dispensacionalismo diferentes y no se ha podido corregir porque el problema es la base, el fundamento. O sea, las características fundamentales, lo que es el corazón mismo del dispensacionalismo, está errado. Entonces, por más que arregles, el fundamento está errado. Dios no tiene dos pueblos. Dios no tiene dos pueblos. Y ya. Ese mismo es, Mario. Ese mismo es. Ese mismo es el libro. Ese mismo es el libro. La portada es roja. Ya han habido diferentes reacciones con relación a este libro y demás. O sea, ese mismo es. Cómo subió y cómo ha caído el dispensacionalismo y cómo moldeó y afectó diferentes renglones de una nación entera. Así que las creencias escatológicas sí son importantes, ¿ok? Así que vamos a ver si podemos compartir con ustedes algo por aquí. Déjame ver. Vamos a continuar entonces con el Nuevo Testamento. Recuerden que Wikipedia nos decía que la abominación desoladora en el libro de Daniel, pues de manera general se entiende que corresponde al periodo de Antíoco Epífanes IV, ¿no? Y ya hay muchas similitudes, y por eso también se crea tanta confusión y tanta controversia entre ese periodo de Antíoco y el periodo romano, ¿no? Cuando Antíoco viene contra Jerusalén, la rodea, hace guerra contra ellos, el periodo de tiempo, lo que hizo, la devastación, el sacrilegio, es muy parecido. O sea, es como un prototipo de lo que sucedería entonces en el periodo romano, con la única diferencia que en el periodo romano se acabó hasta con el nido de la perra, ¿ok? En el periodo seleucida, Antíoco Epífanes IV, aunque sí destruye, aunque sí causa guerra, aunque sí trae desolación, aunque sí hace un gran sacrilegio y coloca allí la abominación y los actos abominables que traen una desolación, pues no acabó con todo. O sea, usted no puede decir que acabó con el templo, que barrió, que acabó con las genealogías, que acabó, no, al contrario. Precisamente por eso se celebra el Hanukkah o la fiesta de las luces, porque pues por la rebelión que hubo y los macabeos de alguna manera pues lograron recuperar el control y lograron restablecer el sistema después de todo lo que había destruido Antíoco Epífanes IV. Ahora bien, vamos al Nuevo Testamento para que veamos la aplicación de Jesús, ¿okay? La aplicación novotestamentaria de la abominación desoladora, para que volvamos al mismo punto, ¿no? Yo no entiendo cómo aquí usted me va a agarrar a Daniel o a Mateo y me lo va a trasladar a un futuro. Eso es totalmente un acto de autoengaño. Esa es la realidad. Eso no puede ir más allá.
Mateo 24, 15, 16. Jesús hablándole a sus discípulos. ¿Okay? Relevancia de audiencia, discípulos. Los discípulos. Mateo, Marcos, Lucas. Se cree que Marcos y Mateo son escritos primero, Lucas después. Evangelios sinópticos porque son narrativas similares o paralelas de los mismos eventos. La audiencia de Mateo se considera más judía, mientras que la de Lucas se considera más gentil. ¿Ok? Muy importante ese dato. Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Okay? Eso fue exactamente lo que sucedió para el tiempo del periodo romano. ¿Okay? Jerusalén fue sitiada, rodeada de ejércitos, una repetición de lo que había hecho Antíoco Epífanes. Jerusalén fue rodeada de ejércitos. Jesús había dejado unas palabras de que cuando viesen a Jerusalén rodeada, pues que huyesen a los montes. La historia, usted puede conseguir esta narrativa en los escritos de Flavio Josefo, donde se dice que luego de Jerusalén ser sitiada por algunos días, se da una retirada, se desconoce la causa, pero se da una retirada de parte del ejército romano, permitiendo que muchos de los que estaban sitiados en Jerusalén saliesen de la ciudad y pudiesen escapar, precisamente como Jesús les había dicho, que huyesen, que saliesen a los montes, ¿no? Lo que sucede para el tiempo del periodo del sitio a Jerusalén, Roma sitiando a Jerusalén para eventualmente traer la destrucción de su templo y la ciudad y todo, ¿no? Es prácticamente un paralelo exacto, una repetición, prácticamente una repetición exacta de lo que había sucedido para el tiempo de Antíoco Epífanes. Jesús está diciéndole a sus discípulos, ¿okay?, y advirtiéndole con relación a lo que ellos tendrían que ver, que les serviría a ellos como señal para que saliesen de Jerusalén, que ya sería la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? Sería la destrucción de Jerusalén. Y Jesús cita a Daniel. Jesús cita a Daniel diciendo: cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora, no una abominación desoladora cualquiera, no una abominación desoladora que yo me estoy inventando ahora en el 2023, no. La abominación desoladora, una específica, una particular, de que habló el profeta Daniel. Y aquí vuelvo a las dos interpretaciones que pueden ser muy viables. ¿Okay? Si usted entiende que el capítulo 9 de Daniel, por ejemplo, esos versículos 24 al 27 son una interpretación, usted va a asumir una interpretación mesiánica, pues usted debe de entender que Jesús está haciendo una referencia directa a Daniel diciendo: aquí va a suceder, ustedes van a ver el cumplimiento de lo que profetizó Daniel. ¿Ok? Si por el contrario usted entiende que Jesús está utilizando los acontecimientos históricos, ¿ok?, de lo que fue la abominación desoladora para el tiempo de Antíoco Epífanes, para sencillamente darles a entender a su audiencia lo que iba a suceder. O sea, vamos a suponer, en Puerto Rico, hace algunos años, se vivió lamentablemente un huracán muy poderoso. Destruyó la isla. ¿Okay? La destruyó. Ha sido el huracán que ha causado mayor destrucción en la historia moderna de Puerto Rico. No hay ningún otro que se haya registrado con tanta destrucción, ¿no? Eso fue el huracán María. ¿Okay? Imagínense que pasan 50 años, pasan 100 años, ¿ok?, y en un futuro sus nietos o sus bisnietos que conocen la historia del huracán María le están advirtiendo, ¿okay?, a sus hijos
porque hay un fenómeno atmosférico que se dirige a Puerto Rico, categoría 5, ¿ok? Categoría 4 o 5, y les dicen a sus hijos o a sus nietos, cuando ustedes vean lo que sucedió para el tiempo de María, tienen que protegerse. Tienen que protegerse. Pues mire, esa audiencia de Puerto Rico que conoce lo que sucedió y lo que fue el huracán María, va a entender inmediatamente, va a decir, bueno, el hombre lo que está diciendo es que, que viene una destrucción, que viene un huracán destructor, ¿no? Así que tenemos una aplicación directa, si usted lo va a interpretar como un asunto mesiánico, donde Jesús está diciendo que las palabras de Daniel se van a cumplir en el tiempo de vida de sus discípulos, o tenemos sencillamente una referencia a Daniel, donde Jesús les está diciendo, ustedes van a ver lo que Daniel profetizó, el hecho histórico, lo que sucedió para el tiempo de Antíoco. Cuando ustedes lo vean nuevamente, huyan a los montes. Ahora, no se puede escapar de ahí, no se puede escapar al 2000, no se sabe cuándo. Y en algunos minutos vamos a continuar para que usted vea. Hay personas que dicen, no, Moisés, lo que pasa es que Jerusalén siempre ha sido rodeada de ejércitos, siempre ha sido conquistada, Jerusalén siempre ha sufrido estas cosas. Pero, sería muy ingenuo. Y no es ingenuidad, es negarse a soltar esas ideas escatológicas que tenemos muchas veces, que nos aferramos a ellas porque estamos ilusionados con ellas, ¿no? Se nos hace difícil soltarlas y decir, miren, yo creo eso, pero eso no tiene base en realidad, ¿no? El problema es que Jesús le habla a una audiencia específica y da unos detalles específicos y cita la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. O sea, o era exactamente la que él había dicho, o era sencillamente la repetición de lo que había sucedido para el tiempo de Antíoco. ¿Ok? Y Jesús comienza a dar una narrativa de las cosas que debían de suceder, y luego más adelante en ese capítulo también les dice el tiempo que transcurriría para el cumplimiento de todas aquellas cosas. Y Jesús les dice, no pasará esta generación sin que todas estas cosas pasen. Y sería demasiada ingenuidad pensar, ¿verdad?, que precisamente al cabo de lo que era considerado una generación bíblica, exactamente en ese tiempo, Jerusalén estaba viviendo nuevamente y a mayor escala precisamente lo que había vivido para el tiempo de Antíoco Epífanes IV, y no querer reconocer que Jesús estaba hablando en Mateo 24 de la destrucción de Jerusalén a mano de los romanos, que esa en realidad fue la abominación desoladora que Jesús habla, comenta y advierte en Mateo 24. O sea, tienes que ser o muy ingenuo o muy malicioso, o sea, querer torcer la cosa ahí, como que inventártela para sacar una futura abominación desoladora. No, papá, no. No, papá, no. Y vuelvo y lo digo, hay personas que se le hace sumamente fácil aceptar verdades difíciles. Verdades difíciles. Se les hace sumamente fácil aceptarlas en el texto bíblico, la crítica textual, lo que sea, siempre y cuando no sea escatología. ¿Ok? Y te van a cuestionar, ¿no? Pero es que podemos haber sido, y si fuimos engañados, y si nosotros creímos esto de esa forma y así no es. Y a ti se te ha ocurrido que probablemente en escatología tu paradigma, tu burbujita futurista está agarrada de nada. Que tú estás construyendo un paradigma de ti mismo, ¿no? Que te quieres aferrar a ese paradigma que tú mismo has construido, porque en realidad si vas a utilizar el texto bíblico y vamos a criticar el texto bíblico y lo vamos a analizar y vamos a aplicar contexto y audiencia y relevancia, usted no puede salir con una abominación desoladora en el 2000 no se sabe cuándo. ¿Ok?
No, Moisés, yo creo que sí, que se puede salir en el 2000 no se sabe cuándo. Bueno, está difícil. Está difícil. Eso es Mateo, ¿ok? Mateo. Vamos para acá. Marcos. Pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea, ve que continúa lo mismo que dice Mateo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando vea la abominación desoladora. ¿Cuál abominación desoladora? La que habló el profeta Daniel. ¿Ok? Entonces huyan a los montes. ¿Ok? El que esté en la azotea. Azotea habla de una construcción que pertenece al tiempo de Jesús, al tiempo de su audiencia inmediata. Actualmente en Judea no hay este tipo de construcciones. ¿Ok? Actualmente las personas no visten con capas. Jesús dice el que esté en el campo no vuelva atrás por su capa. O sea, pero en aquel tiempo sí, porque los elementos temporales pertenecen a ese tiempo y a su audiencia inmediata. Por eso habla de capa, de azotea, las construcciones de las casas de ese tiempo. ¿Ok? Y le dice a su audiencia, cuando vean, no es que cuando la iglesia en el 2000 no se sabe cuándo, vea entonces la construcción de un tercer templo y la abominación desoladora. Daniel no habló de un tercer templo. Daniel no habló de un tercer templo. Daniel no habló de una abominación desoladora. ¿Entiendes? ¿De qué es que estamos hablando entonces? No se habló de eso. El contexto es local. Los elementos temporales son sobre ellos, sobre la audiencia de ellos. ¿Ok? Así que vea la secuencia. Recuerde que son evangelios sinópticos. ¿Ok? Mateo dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, ¿cuál? Que habló el profeta Daniel. ¿Qué hacemos? Huyan a los montes. ¿Ok? Marcos, cuando vean la abominación desoladora, ¿cuál? La que habló el profeta Daniel. ¿Qué hacemos? Los que estén en Judea huyan a los montes. Vea que se trata de un juicio o una destrucción local. No es como los cristianos por ahí a veces por nada dicen que el anticristo ya viene, que hay que irse a los montes. Jesús le está hablando a su audiencia y le dice, los que estén en Judea, váyanse a los montes. ¿Ok? Vamos a Lucas. Lucas tiene una variante muy reveladora. Yo les dije que Lucas se dirige a una audiencia gentil. ¿Ok? ¿Recuerdan la comparativa que yo les hice hace poco sobre el huracán María en Puerto Rico? Pues imagínese que usted le está hablando a una comunidad que es puertorriqueña. En 100 años en el futuro, usted le puede hablar del huracán María y posiblemente pues van a entender de lo que usted le está hablando. Su historia dice que pues el huracán María fue un huracán muy poderoso que destruyó la isla. ¿Okay? Pero si usted no le va a hablar a una audiencia puertorriqueña, sino que usted le va a hablar a una audiencia japonesa, y usted a esa audiencia japonesa, nipona, usted quiere hablarle sobre una tormenta poderosa, ¿no?
sobre un huracán poderoso. Probablemente usted tenga que narrarlo desde una narrativa, valga la redundancia, de lo que ellos conocen como tifones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted no puede decirle sencillamente, cuando ustedes vean algo como María, tienen que protegerse, porque ellos son una audiencia japonesa, ellos no saben lo que fue María, ¿cierto? Ahí usted tiene que explicarle, mire, eso que ustedes van a ver es como los tifones que se forman allá en la zona donde ustedes viven. Entonces tienen que protegerse, ¿ok? Pues eso mismo es lo que pasa en la narrativa de Lucas. Lucas está narrándole a una audiencia gentil mayormente. Esta audiencia que es gentil en su mayoría desconoce, ¿verdad? Por así decirlo, lo que es la abominación desoladora. La audiencia judía, la abominación desoladora, pues automáticamente clic. Ellos saben lo que es la abominación desoladora. Pero Lucas lo que hace es que entonces explica. Lucas dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿eh? Pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, lo mismo que dice Marcos, los que estén en Judea, huyan a los montes. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? ¿Qué nos encontramos? Sumamente fácil. Que donde Mateo y Marcos dicen abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, donde Mateo y Marcos dicen abominación desoladora, Lucas se lo interpreta a los gentiles que no conocen en el contexto judío lo que había sido la abominación desoladora. ¿Ok? Que habló el profeta Daniel, porque el profeta Daniel lo conocían, bueno, el contexto judío, ¿no? Pero si tú le estás hablando a una audiencia que no es judía, tienes que explicarle entonces la idea que hay detrás de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y eso es lo que hace Lucas. Y Lucas lo que hace es que se la interpreta como Jerusalén siendo rodeada de ejércitos. Sepan entonces que su destrucción ha llegado. ¿Ok? Volvemos a la idea. Muchas personas todavía se resisten y dicen, no, Moisés, pero es que Jerusalén ha sido rodeada muchas veces, pero es que Jerusalén, mire, cuando usted continúa leyendo Mateo 24, Jesús les habla de unas tribulaciones que ellos y unas persecuciones que ellos iban a padecer, pero que luego de esto y de las persecuciones que ellos iban a padecer, verían a Jerusalén rodeada de ejércitos. Ellos tendrían que huir y salir o no regresar a la ciudad porque la ciudad sería destruida. Y en efecto así sucedió. Y su templo fue destruido y la ciudad y todo. Y se repitió prácticamente y a mayor escala lo que había sucedido para el tiempo de Antíoco Epífanes IV. ¿Okay? Así que usted tiene una abominación que trae desolación en el tiempo de Antíoco Epífanes IV y tienes una abominación que trae desolación en el periodo de Roma contra Jerusalén. ¿Okay? Lo que tú no tienes en el texto bíblico, que te lo tienes que inventar, lo tienes que construir, es una idea futurista de que en el 2000 no se sabe cuándo es que se va a dar el cumplimiento de la abominación desoladora. Más autoengaño, más mentira, más falsedad, más ilusión, falsas ilusiones. Falsas ilusiones. Entonces, yo lo que estoy viendo es que esa idea que tenemos popular de este señor anticristo, que es el líder mundial, que va a confirmar un pacto, que va a ubicar o a colocar la abominación desoladora en el Estado moderno de Israel, allí en el tercer templo,
Mire, no, si usted es un dispensacionalista, ¿verdad? De fanático como Gary Lee, estas personas, o si usted pues no tiene el conocimiento, todavía es un ignorante, pues hasta cierto punto hay que pasar con ficha, como uno dice, ¿no? Hay que perdonarle su ignorancia, ¿no? Y con cariñito así hay unos brutitos de papá que no sabe nada todavía, unos brutitos, ignorantes, inocentes, papito. ¡Ay, qué lindo! Brutito, brutito. Pero ya después que usted sabe, ¿no? Ya después que usted sabe y que tienen conocimiento histórico y que usted aplica relevancia de audiencia, exégesis, contexto, ¿de dónde tú me sacas a mí? ¿De dónde tú me sacas a mí un tercer templo? En el texto bíblico. En el texto bíblico, no en tu imaginación y en tu creencia, porque tú lo puedes creer. O sea, tú puedes decir, no, yo creo que se va a construir un tercer templo, ¿no? Y si usted ha sido adoctrinado a creer en estas cosas, posiblemente ya usted tiene todo el paradigma construido en su mente de las cosas que tienen que suceder, ¿no? Y la cancioncita que todos nos aprendemos. El próximo evento importante en la escatología es el rapto. Y después del rapto viene la gran tribulación. A mitad de esa tribulación, el anticristo va a revelarse y después todo ese paradigma, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando lo estudiamos a la luz de las Escrituras? Que en las epístolas de Juan no se habla de un dictador mundial. Que las Escrituras no hablan de un último anticristo. Esa idea de que en la historia de la humanidad surgen muchos anticristos hasta que llegue el último, eso es una idea construida. Eso no se desprende de las Escrituras. ¿Okay? Yo no digo que esté bien o que esté mal. Usted puede construirla, usted puede creerla, pero de las Escrituras no se desprende eso. Jesús le advirtió también a sus discípulos sobre falsos cristos, pero Jesús nunca habló de el último falso Cristo o el gran falso Cristo. Nunca habló de eso. Y la revelación de Jesucristo, que fue dada por medio de su ángel a Juan, no contiene absolutamente nada. El libro de Apocalipsis no tiene absolutamente nada que hable de este último Cristo, este gran Cristo que va a llegar, o este último anticristo. Ni tan siquiera existe la palabra anticristo. Moisés, pero habla de la bestia. De la bestia vamos a hablar en el próximo capítulo o en el próximo video, ¿ok? Lo próximo vamos a estar tocando Apocalipsis capítulo 13, la bestia de Apocalipsis y la marca de la bestia, ¿ok? Para que veamos cómo estas ideas que tenemos construidas, ¿ok? Construidas, se van desvaneciendo en nuestros ojos cuando estudiamos el texto bíblico en su debido contexto, haciendo una exégesis correcta, una hermenéutica saludable. Lo demás, mi hermano, es una burbuja mental que te has construido y ya. Totalmente, totalmente. Ahí es donde viene la importancia del contexto. Si en el 3000 algunos se encontraran alguna carta que dijera que en el 2019 en Estados Unidos de Norteamérica los burros le ganaron a los elefantes, tendrías que irte a la historia y entender que se estaba refiriendo a que los demócratas le ganaron a los republicanos. Exacto. Exacto. Y eso mismo es lo que tenemos un texto, el texto bíblico contiene la narrativa del pueblo hebreo, desde la creación, sus historias, sus conceptos, su cosmovisión, cómo veían el mundo. Tenemos un libro que estamos estudiando, que estamos leyendo de historias de más de 2000 años, parte del Antiguo Testamento que fue escrito años 50, 60, 70. O sea, estamos hablando de prácticamente lo más reciente, aún así tiene aproximadamente 2000 años. Entonces, estamos leyendo un texto ajeno, porque no es un texto occidental, de una narrativa de un pueblo hebreo, de un texto que tiene aproximadamente 2000 años y queremos, o sea, insistimos en leerlo con la mentalidad occidental y hacer aplicaciones modernas. Es algo, me voy a permitir esta palabra, es algo estúpido, porque esa aberración no la hacemos
cuando leemos otros textos. La hacemos cuando se trata de la Biblia, porque estamos ilusionados con ideas preconcebidas que se pueden ver afectadas si lo estudiamos como debe de ser, ¿no? Y vemos los hebraísmos, no, los ignoramos. No, algunos dicen que esos son hebraísmos, que esos son simbolismos. No es que algunos dicen, es que no te puedes hacer el idiota. Es que ese es el lenguaje que viene utilizando todo el libro desde el Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que hacer una aplicación de un hebraísmo no te conviene porque te explota la burbujita de que el sol, la luna, las estrellas no es un lenguaje judicial, sino que son eclipses solares y lunares que tienen que verse, eventos cósmicos en un futuro escatológico. Entonces, si tú haces una aplicación, ¿no?, de que en realidad la verdad es que son hebraísmos en sentido de un lenguaje judicial que se han utilizado dentro de esa cultura, es la manera en que ellos siempre se han expresado así desde la antigüedad, y tú estás leyendo un texto antiguo conforme a la narrativa de ellos, por lo tanto tienes que ser fiel a eso. Ahí no, ahí somos deshonestos, ahí decimos no, porque eso me perjudica. Si yo hago eso, mi futurismo se ve afectado, mi burbujita futurista se ve afectada, ¿ok? Y yo creo en un anticristo. Quédate con tu anticristo, puedes creerlo, y yo respeto a todas las personas, ¿verdad? Y Moisés, entonces, que al final de la serie vamos a hacer una evaluación general. La epístola de Juan, lo que dice Daniel, lo que dicen los evangelios, lo que dice el cuerpo paulino. Vamos a ver entonces cómo en realidad Moisés entiende esto del anticristo, según el texto bíblico, no según las ideas preconcebidas que hemos generado, ¿no? Yo le he dicho muchas veces acá que solamente un puertorriqueño puede entender una expresión, por ejemplo, de que los huevos se van a poner a peseta. Mire, hermano, ya viene el 2024 y ahora este año que viene, las cosas están aquí difíciles, los huevos se van a poner a peseta. ¿Okay? Una peseta es una moneda de 25 centavos de $1. Se le llama así popularmente en Puerto Rico, se le llama peseta. Y hay un dicho popular que algunos dicen, bueno, los huevos se van a poner a peseta, otros dicen los huevos se van a poner a peso, ¿ok? Pero en ninguno de los casos se refiere a una aplicación estrictamente literal de que en realidad cuando usted vaya al supermercado, cada huevo va a estar marcado a 25 centavos. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que la situación se va a poner difícil, ¿no? ¿Ok? O cuando surge un problema y queremos decir que una situación muy complicada, ¿no? Tenemos diferentes maneras de decirlo en expresiones coloquiales, en idioms y formas de hablarlas. Esa es una realidad. Entonces, en un futuro, en 100 años, cogen una carta donde yo digo, en el 2024 los huevos se van a poner a peso, o yo digo, ya veremos que en un futuro los huevos se van a poner a peso. Y allá en 100 años más tarde hay 4 o 5 idiotas que están tratando de ver si en el supermercado los huevos están a peso, si subieron, si bajaron de precio, porque están esperando que se cumpla la profecía. Cuando en realidad yo no tenía, o sea, yo nunca me refería a eso. En ningún momento yo hacía referencia a eso. Y eso es lamentablemente lo que nos ha pasado con el texto bíblico. Usted comienza a leer en Génesis y usted comienza a leer una narrativa de la creación, una narrativa hebrea. No es la única narrativa que hay. Los sumerios tienen su narrativa, diferentes culturas y civilizaciones del mundo plasmaron su narrativa de la creación y su cosmovisión y de cómo entendían el universo y cómo entendían la creación y cómo entendían las cosas. Pero cuando usted lee el texto bíblico, cuando usted lee la Biblia, usted está leyendo la narrativa hebrea, ¿ok? La narrativa del pueblo hebreo. Y luego hay
unos eventos históricos, de la misma manera que en otras civilizaciones y en otros pueblos. Ellos narraron sus momentos históricos, sus luchas, sus guerras, sus dioses, todo lo que estaba girando en torno a su civilización, a ellos como pueblo. ¿Okay? Y esas civilizaciones y esos pueblos también narraron o dejaron plasmada una escatología, cómo ellos entendían que iba a terminar el mundo o cómo funcionaba el cosmos o cómo terminarían las cosas de ellos en relación a sus deidades. La narrativa hebrea también tiene una escatología, ¿okay? Y esa escatología del pueblo hebreo es en relación, ¿okay? Es en relación a un pacto que tiene con su deidad y las profecías que giraban con relación a ese pacto. Entonces tiene una escatología pactual. Por ejemplo, la civilización maya. Ustedes recordarán que para el año 2012 había gran revuelo, un revuelo terrible, porque los mayas tenían un sistema escatológico, por así decirlo, de unos ciclos, y los estudios señalaban a que el calendario maya culminaba un gran ciclo en el año que con nosotros coincidía en nuestro calendario como el 2012. ¿Ok? Muchos estudiosos decían, los mayas no están prediciendo el final del mundo, de la historia, de la existencia, del tiempo. Los mayas están narrando su escatología, sus ciclos. Ellos ven que en ese tiempo se completa un ciclo. ¿Okay? Esa era la narrativa escatológica de ellos. Y los pueblos tienen diferentes narrativas escatológicas. ¿Qué es lo que sucede que cuando vamos al texto bíblico no podemos ver que estamos delante de una narrativa del pueblo hebreo y la escatología del pueblo que estaba en pacto o en alianza con Dios? ¿Por qué tenemos que hacer de la escatología bíblica una escatología, o sea, que abarque toda la historia de la humanidad y del planeta y todo? Y comenzamos a atribuirle elementos de la escatología bíblica a China, a Rusia, a Estados Unidos. Estados Unidos no aparece en todo el texto bíblico. ¿Por qué no aparece Estados Unidos? ¿Por qué no aparece Brasil? ¿Por qué no aparece Canadá, Alaska? ¿Por qué? Porque la escatología bíblica no consideraba el mundo como nosotros lo conocemos hoy día. Esa es la realidad. Entonces queremos secuestrar elementos de la escatología bíblica y comenzar a administrarlos a mansalva, a cuenta loca, y hacer aplicaciones modernas, occidentales, donde no corresponden. ¿Por qué? Bueno, porque si acepto la realidad, voy a tener un problema serio con mi ilusión futurista y con el paradigma que he construido. Esa es la realidad, lamentablemente. Vamos a leer algunos de los... Sí, hay muchos. Imagínense, si vamos a hablar de... saludos, Paul. Si vamos a hablar de refranes y de idiomas así, imagínense. En Puerto Rico también se le dice así, y los cubanos, tengo amistades cubanas que también dicen, oye, está cayendo un palo de agua. Está lloviendo a cántaros. Imagínense si usted trata en un futuro de interpretar esas expresiones, ¿no? En Estados Unidos se dice que está lloviendo perros y gatos, ¿ok? En inglés. Están cayendo perros y gatos. Y que usted está delante de ese texto 500 años en el futuro. Usted está tratando de entender cómo se subieron los perros y los gatos. Bueno, subieron unos cuantos aviones. Dice que estaba cayendo perros y gatos. O sea, porque perro es perro y gato es gato, ¿no? Y dice que estaban cayendo.
pues nada, eso se interpreta que desde un avión estaban lanzando perros y gatos, ¿no? Pero si usted conoce la expresión y cómo es que en Estados Unidos se le dice cuando está lloviendo fuerte como una tormenta, dice, no, eso no tiene absolutamente nada que ver con perros, cuadrúpedos que ladran, ni con felinos. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Eso es una expresión popular, un idioma de ellos, ¿no? Para hablar de cuando está lloviendo a cántaro, cuando está lloviendo fuerte. Eso es todo, cuando hay una tormenta. Y ese es el mismo problema, señores, no es otro. La única razón por la que tenemos tantas interpretaciones diferentes es por el problema hermenéutico, ¿ok? La interpretación del texto bíblico. Tenemos un solo texto, es el mismo, pero todos comenzamos a interpretarlo de manera diferente. Muchas veces porque cuando nos topamos con esas situaciones, no sabemos reconocer, ¿ok? No sabemos reconocer que es un lenguaje judicial o que es un hebraísmo, que es un refrán, ¿ok? No sabemos aplicar el contexto inmediato, por qué se dice en ese momento lo que se está diciendo en ese momento y comenzamos a tratar de aplicar todo a nuestro presente. Ahora nosotros, mira, aquí la Biblia dice que cuando veamos la abominación desoladora en el lugar santo, hermanos, tenemos que estar pendientes. ¿Cómo que tenemos que estar pendientes? ¿Qué pasó con el contexto? ¿Con quién estaba hablando Jesús? ¿A quién Jesús les está diciendo eso? ¿Cómo ellos podían saber o conocer lo que era la abominación desoladora? ¿Cómo ellos podían saber o conocer de lo que había hablado el profeta Daniel? O sea, hay una audiencia específica allí. Las palabras de Jesús no son para todas las naciones del mundo entero. Y usted que me está viendo por allá en internet en el año 2023, no de por Dios. Así que la abominación desoladora, dentro de este concepto del anticristo, no tiene absolutamente nada que ver, cuando lo estudiamos a la luz del texto bíblico, con la idea popular de este anticristo futuro que hemos construido como un dictador mundial que tiene que llegar a realizar diferentes acciones que vamos a seguir estudiando en el próximo video, porque en el próximo video vamos a hablar sobre Apocalipsis capítulo 13, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra y la marca de la bestia. ¿Okay? Muy popular. Yo creo que cuando se habla de Apocalipsis o se habla del anticristo, automáticamente todo el mundo piensa la marca de la bestia, 666, ¿no? Todas estas cosas. Y creo que con un poquito de apertura mental, ¿no? Con un poquito de apertura mental y tratando de valorar el texto bíblico, la audiencia, el contexto, vamos a llegar a las mismas conclusiones. Hemos construido un paradigma que en realidad no es un paradigma futuro, no es un paradigma que se desprende del texto bíblico como una expectativa futura todavía. Y es un paradigma que, aunque es muy popular, no cuenta con el respaldo de las escrituras de manera explícita, de manera clara. Tenemos que construirlo. Y lo hemos construido basado en malas interpretaciones y en presuposiciones e ilusiones. Estamos muy ilusionados, ¿no? Lamentablemente, pero esa es la realidad. ¿Okay? Esa es la realidad. Así que déjame ver. Omar Esparra, saludos por ahí. Salúdenos que nos vamos a despedir en 5 minutos o en menos de 5 minutos. Saludos al pastor Efraín y Yamilet Pizarro, está por ahí. Vamos a ver por aquí quién más. El apóstol Pablo pidió el capote o la capa cuando estaba en prisión. Es cierto, pero si tú ves en Mateo 24, ¿verdad? Cuando Jesús habla
de que no desciendan, no regresen por la capa. Está hablando en un contexto del tipo de vestimenta que se utilizaba en su tiempo. Jesús no está hablando del tipo de vestimenta que se utiliza ahora o que se pueda utilizar en un futuro. Pero los futuristas que interpretan Mateo 24 a tiempo futuro, no sé, ignoran todo esto. Es que es difícil romper con esa burbuja, esa ilusión. Chachos, esto no puede ser, esto tiene que ser futuro. Porque se le caen, imagínense, chachos, se le acaba el mundo ese que ha construido en su mente. Pero si usted está haciendo una crítica de cualquier libro, porque nosotros no tenemos mucho problema con otros libros. Otro libro lo criticamos y lo analizamos en su debido contexto, relevancia de audiencia, género literario, y tratamos de ser consistentes con todo esto. El problema es que si hacemos eso con el texto bíblico, nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener que soltar mucho de nuestro paradigma. Jesús le está hablando a sus discípulos, Jesús le está hablando a una audiencia inmediata, le está diciendo cosas que ellos tendrían que ver. Deja un periodo de tiempo determinado para que se diesen, para que se cumpliesen todas aquellas cosas. Dice, no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Jesús va de camino a la crucifixión en medio de su procesión o su proceso a ser crucificado. Y las mujeres están llorando por él y Jesús se vira hacia ellas y mirándolas a ellas les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos. O sea, ese mensaje era realmente para ellas o no. Jesús les estaba mintiendo descaradamente a los ojos. Ese mensaje es para una generación que va a llegar en el 2000 no se sabe cuándo. No, Jesús les está diciendo, no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Ese es el lazo de tiempo que transcurre de una generación a otra. Jesús les había dicho, no pasará esta generación. Y la historia nos narra, o sea, es que mucha gente ni tan siquiera sabe. O sea, en el cristianismo evangélico hay gente que ni tan siquiera saben que Jerusalén fue destruida y arrasada y la importancia que tuvo lo que sucedió para entonces. Cómo esto terminó con todo el sistema de sacrificio, de ofrenda, de culto, de genealogías, el templo. No, la mayoría de los evangélicos lo único que reconocen como cumplido es que el templo fue destruido. ¿Ya? Y lo reconocen porque no les queda de otra. La historia los obliga. Pero más allá, no, más allá no. Todo lo demás es futuro. Todo lo demás es futuro. Claro, porque si comenzamos a hacer aplicaciones aquí, entonces se les destruye. Colapsa la burbujita. Colapsa esa burbujita. Así que vamos para adelante. Bueno, Jorge, gracias. Nada que agradecer, ¿verdad? Y nos alegra saber que de alguna manera podamos estimular a otros a estudiar estos temas. Son controversiales, no son fáciles. Yo no pretendo que el tema sea del agrado de la gente, ¿no? Porque de la manera que lo presento es una manera un poco retante, ¿no? Sabiendo que no es la postura popular. Pero estas cosas a veces provocan a mayor estudio. Y créalo o no, cada día me contactan más personas, cada día me escriben más personas, los testimonios siguen llegando. ¿Sabes? Yo no estoy haciendo nada, yo casi no hago ni video. Yo hago un video, 2 videos a la semana y ya. Y la cantidad de mensajes que me llegan y la cantidad de testimonios que me llegan y la cantidad de personas que están estudiando y abriendo los ojos a unas nuevas realidades para ellos es impresionante. O sea, es impresionante, de verdad. Al menos para mí, que yo soy un saltamontes, ¿no? Yo soy un nadie, un canalcito pequeño, un nadie. So que la gloria a Dios por eso, ¿no? Así que gracias
Gracias a todos. Les agradecemos nos regale un like. Les agradecemos, ¿verdad? Nos ayude por ahí comentando en la cajita de los comentarios. Y si cree que este material puede ser de edificación, de ayuda o de motivación a otras personas, compártalo. Así que les damos a todos las gracias por su tiempo, por habernos acompañado por aquí, por espacio de aproximadamente 2 horas. Lo más pronto posible. Regresamos entonces con el anticristo, ¿no? El tema del anticristo, la serie, la bestia de Apocalipsis y el 666, la marca de la bestia. Así que gracias a todos por su tiempo. Yo me despido de ustedes como siempre, deseando que la gracia y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y con sus hogares. Me despido. Fuimos.